Compañeros, buenos días. Un placer para mí compartir con Daisy y Orlando en este curso de formación de tutores en línea, en el cual vamos a aportar de una u otra manera para poder ir activando nuestros conocimientos en bien de los estudiantes que se unen a esta aventura de seguir un estudio en línea. Un repositorio de contenidos, como ya estaba indicando el compañero Orlando, es un listado estructurado y presentado de muy diferentes maneras. En este caso, nosotros tenemos el recurso que viene siendo aquel que está organizado a través de unidades, y cada unidad pues tiene su resultado de aprendizaje que se va a lograr al final de la misma. Dentro de esa unidad existen el número de clases de acuerdo a los subtemas que contenga la unidad. Por lo tanto, esa clase va a tener una actividad que luego va a ser desarrollada por los estudiantes en el plazo que establezca el docente. Esa actividad viene a constituirse en gramaje que va a poder el docente calificar para poder tener más o menos una idea de cuánto el estudiante ha aprendido del contenido que ha estado revisando. Del mismo modo, existen los test, aquellos que son relacionados a la unidad, y son preguntas que pueden ir de 1 a 5, de 1 a 10, de acuerdo al contenido que también haya existido en la clase. Una unidad de conocimiento puede establecer, como ya les indicaba anteriormente, una clase o dos, o así sucesivamente, dependiendo del contenido. La compañera Daisy, si me ayuda un poco más con esta explicación. Hablemos un poco más específicamente de los contenidos que vendría a ser la clase, ¿ya? Ya. ¿Qué hay en esta clase? ¿Es asincrónica, es sincrónica? Recordando a las personas que están viendo este video que una comunicación sincrónica es cuando no es a tiempo, en vivo, en directo, como estamos haciendo esta videoconferencia entre los tres, y una comunicación, sincrónica es a tiempo y asincrónica no es a tiempo. Y si es direccional o es bidireccional este tipo de información. ¿Qué dicen ustedes? Cuando uno sube una clase o un archivo para los estudiantes, primero, ¿es sincrónica o asincrónica? Evidentemente que es una clase asincrónica porque está planteada para un determinado tiempo en lo que hace referencia para el estudiante. O sea, y pudiera ser que luego de allí se vuelva asincrónica cuando exista la videoconferencia. Ya, pero hablando de este tema del archivo, pues lo único que podemos decir pues que el medio de comunicación es asincrónico, ya que el profesor este documento lo puede haber hecho muchos años atrás y se sigue utilizando. Y lo que podemos decir que es unidireccional, ya que es información solamente que va desde el docente al estudiante y el estudiante no tiene forma de responder, ¿verdad? Entonces, este es el principal medio de comunicación en que en la educación virtual nosotros tenemos, porque es el medio en que se sustenta todo lo que se habla en la clase. Tiene sustentación bibliográfica, investigaciones científicas, en la que nos podemos sustentar y decir en la videoconferencia o en los demás recursos que vamos a analizar, esto pasó. ¿Sí? Sí, efectivamente. Bueno, no sé si Daisy quiere aportar algo más. ¿Cuál ha sido su experiencia con este tipo de documentos? ¿Los estudiantes lo leen, no lo leen? ¿Cuál ha sido su expectativa y lo que ha logrado con este tipo de archivos? Bien, gracias, estimados compañeros. Los repositorios de contenidos, efectivamente, dentro de sus estructuras, presentan diferentes temas, lecciones, materiales que están acordes a la asignatura. Como lo mencionaban ustedes, efectivamente, están apoyados o sustentados en información bibliográfica, asimismo científica, y es un apoyo importante y significativo para los estudiantes, puesto que al ser esta educación en línea, ellos consideran el tiempo o el espacio oportuno para poder realizar las actividades y asimismo poder prepararse. Y qué más que las clases que se encuentran propuestas dentro del repositorio de contenidos les permite a ellos de forma asincrónica realizar su autopreparación. Ya cuando se
lleguen a esto de forma sincrónica a través de las videoconferencias o de los chats, pues pueden realizar o presentar todas las inquietudes que encuentren en el momento del material, ¿no? Para poder desenvolverse significativamente dentro del entorno. Precisamente, exactamente. Para eso vamos a seguir avanzando entonces porque ya hemos mencionado algunos recursos, ¿no? ¿Sí? El centro de documentación, que básicamente es lo que ya analizamos, pues también el estudiante va a encontrar un sinnúmero de archivos, pero básicamente es en una dirección. Tenemos otras herramientas en donde vamos a tener información o comunicación sincrónica y asincrónica, por ejemplo, el foro. El foro es una de ellas y en esta nivelación que hemos tenido, pues el foro, por ejemplo, tenemos foro de dudas, tenemos foro de presentación y un foro sobre alguna actividad. Vamos a analizar primero el foro de dudas. ¿Qué utilidad ustedes piensan que tiene? Si es válido o no es válido. ¿Qué dicen ustedes? Considero que el foro de dudas sí es válido y aporta significativamente al progreso educacional, porque al ser la educación en línea, al no tener el contacto directo con el docente a través del foro, pueden los estudiantes expresar todas las inquietudes, las dudas referentes a la asignatura, referente a las actividades, o cuando presentan alguna situación que no les permite de pronto desarrollar a determinado momento o espacio dicha actividad. Entonces, esta es una herramienta de diálogo de manera sincrónica y que se encuentra en todas las plataformas de educación virtual. Evidentemente con el foro de dudas se va a profundizar el campo del tema que se está tratando. Porque si bien es cierto, el docente pone un hilo conductor ante un tema que se está trabajando, es el aporte de los demás compañeros el que va a sumar para que este sea de un contenido muy significativo y sobre todo alto. Hay muchas personas que dentro de la actividad online tienen vastos conocimientos de ciertas profesiones. Y de acuerdo al tema, como acababa de decir, pues permite aquella comunicación, aquel diálogo o aquel debate que se pueda presentar dentro de un tema propuesto por el docente. Evidentemente que es una participación muy activa de los estudiantes cuando tenemos este tipo de actividades para que lo desarrollen ellos. Sí. Bueno, sin duda este foro, valga la redundancia, el de dudas, pues es fundamental en el desarrollo de la educación en línea, ya que es un medio directo que tiene el estudiante para hacer alguna consulta al docente sobre cualquier tipo, sobre cualquier actividad, sobre cualquier test, sobre cualquier cosa que en la clase no entendió. Entonces, es donde nosotros tenemos que estar muy atentos como docentes para responder de la mejor forma a los alumnos. Y estaba yo con el foro de temas. Sí, pero igual tenemos esas oportunidades mediante los foros, ¿no? Entonces el foro, a pesar de ser una comunicación asincrónica, es de mucha ayuda en la educación virtual. Yo veo que si un alumno pregunta algo y uno le responde a ese alumno, no solamente ese alumno tiene esa duda, tal vez muchos más. Entonces, los demás ya no tienen que volver a hacer la pregunta, simplemente ya como otro la hizo, la ven, porque el foro es abierto para todos, entonces eso ayuda muchísimo incluso a ahorrar tiempo al profesor, porque el profesor no tiene que responder la misma pregunta a cada estudiante, sino que en una sola respuesta todos los estudiantes demás pueden ver. Entonces, el foro quedamos de acuerdo que es una herramienta valiosísima, ¿no? Sí, Orlando, sí. Hice una explicación sobre un foro de un determinado tema y no específicamente a lo que estás señalando tú, que era la pregunta en sí. Evidentemente que el foro de duda pues también alimenta, como ya decíamos anteriormente, el conocimiento de los estudiantes y permite, a pesar de ser una herramienta sincrónica, tener un constante acercamiento del docente con los estudiantes, porque de esa manera el estudiante se va a sentir acompañado ante las dudas que tenga durante una determinada clase o algún determinado tema que no haya
sido de completo conocimiento para él. Entonces permite aún así tener un mayor acercamiento. Perfecto. Vamos a analizar el chat. Bueno, no sé si todos hayan utilizado el chat porque en esta nivelación no le hemos hecho uso, pero en nivelaciones anteriores sí lo hemos utilizado. Mi perspectiva desde mi asignatura, pues en realidad no le encontré mucha utilidad. Me parece que en otras asignaturas sí le encontraron utilidad porque incluso lo querían volver a utilizar. Pero desde la asignatura de matemática, por ejemplo, impartir una semana clases mediante el chat, para mí era, no se aprovechaba nada, simplemente era como una semana que no se hubiera dado clase. Entonces, desde mi punto de vista, el chat no es muy útil, o sea, desde mi asignatura, pero sí es aprovechable para otro tipo de asignaturas. No sé si usted nos puede ayudar con su experiencia. Creo que Daisy no dio con el chat, no tuvo la oportunidad, pero usted sí, en cambio, sí tuvo la oportunidad. No sé qué nos puede aportar. Sí, así es, ingeniero. Verá, el chat en la asignatura de Economía y en la asignatura de Estudios Sociales y Culturales sí permite, de alguna manera, aclarar temas del momento, preguntas que en ese momento salen porque son contenidos teóricos que muy bien el estudiante lo puede preguntar y el docente pues puede responder en ese mismo momento. Evidentemente que es un chat igual que en una videoconferencia, mas sin embargo, en ese momento salen muchas dudas de los estudiantes que en ocasiones no la establecen en foro de dudas. Por ejemplo, a pesar de ser un chat, en el momento tienen una duda, la consultan allí y inmediatamente tienen la respuesta, porque generalmente los estudiantes que estudian pues en esta modalidad no tienen ese espacio de tiempo para poder luego ir nuevamente al espacio de foro de duda y hasta eso ya se ha olvidado la pregunta que tenía, se pierde el hilo de la clase. En cambio, con el chat, en el momento que el docente está entablando un diálogo de una clase de manera sincrónica, en este caso sería un poco sincrónica, porque en este momento el estudiante y el docente están en línea, están en el momento. Sería una actividad sincrónica. Y como les decía, para conocimiento, para el momento, para aclarar dudas o para reforzar un contenido, es muy sustentable en asignaturas de contenido teórico como la de nosotros. No sé si Daisy tenga alguna inquietud sobre el chat, alguna duda. ¿O? No, está comprendido. Como lo mencionaron, ingeniero, yo no tuve la oportunidad de trabajar con el chat en la nivelación anterior. Mas, sin embargo, considero que sí, efectivamente, tal vez el chat para ciertas asignaturas sea productivo. Y tal vez para otras, en el caso de matemática y de física, pues sea un poco más complejo. Bueno, más sin embargo, es una herramienta que se encuentra disponible dentro de las plataformas, pues, y de lo que debemos hacer es darle el uso adecuado, ¿no? De acuerdo cuando se necesita. Perfecto. A la sala de reuniones, pues, que es donde estamos ahora en este momento, creo que es una de las herramientas, pues, que más se le puede sacar provecho. Tenemos nosotros en la actualidad, estamos utilizando el Big Blue Button, que es la herramienta que Moodle nos permite utilizar desde la plataforma, pero también la hemos utilizado de forma externa. También utilizamos el Zoom, que es la herramienta que estamos en este momento grabando esta reunión. En realidad, pues creo que es como es cara a cara con el estudiante, en donde podemos explayarnos, ponerles videos, ponerles ejercicios, ponerles problemas, ponerles ecuaciones, y aquí es como que estuviéramos en vivo y en directo. Incluso en una conversación que tuvimos en nuestras reuniones que tenemos normalmente diarias, pues decimos que esto es más rápido que dar una clase presencial, porque se puede avanzar mucho más, se es más gráfico, el estudiante entiende más rápido. Considero que en la sala de reuniones todos los alumnos están sentados adelante y no tiene nadie que les converse, nadie que les interrumpa, entonces están concentrados en la clase. Entre comillas, porque igual pueden estar haciendo otra cosa, ¿no? Y en realidad creo que es muy aprovechable. Nosotros lo que normalmente avanzamos en una clase virtual, en una clase mediante videoconferencia, a veces nos podemos demorar hasta una semana en una clase presencial. Es la experiencia que yo he tenido.
No sé qué experiencias ustedes nos pueden compartir también desde la perspectiva de sus asignaturas, cómo les ha ido con sus estudiantes, cómo ustedes se sienten a la hora de dar una videoconferencia, etcétera, ¿no? Bien. Insistimos, gracias Orlando, insistimos que en este medio online se pueden presentar diferentes situaciones, como la situación del tiempo, disculpando la redundancia. Sin embargo, esta sala de reuniones, a través de este medio, es un encuentro más formal con el estudiante. En una videoconferencia de las herramientas que estamos usando regularmente, Bluetooth, es más, se puede decir que a pesar de haber sido una actividad que se pueda realizar en tiempo sincrónico, más sin embargo no tiene ese acercamiento con el estudiante, uno como el que presenta este tipo de reuniones que estamos haciendo ahorita. Entonces, bien decía Orlando que ese prácticamente face a face con el estudiante puede permitir llegar a un conocimiento de un determinado tema o de varios temas al mismo tiempo, y en mi experiencia, cuando en lo que es a la modalidad, evidentemente que en esta modalidad se avanza mucho más rápido en los temas, se logra que el estudiante se enganche más a pesar de no estar en la presencialidad, pero sí se engancha mucho el estudiante. También tenemos que tener en cuenta que dentro de esta modalidad, pues son las personas que ya tienen pues una, ¿qué podríamos decir? Una situación de responsabilidad, y básicamente si van a estar frente a una cámara o a una sala de reuniones es porque van a estar inmersos en la necesidad que tienen ellos. Entonces, es muy evidente que es muy significativo este tipo de reuniones, así como las que estamos realizando en este momento. Sí, de pronto. Daisy, si quiere aportarnos algo sobre su experiencia en el uso de las videoconferencias. Efectivamente, la comunicación a través de las salas de reuniones se vuelve una comunicación eficaz y efectiva una vez que ambos actores estén conscientes de la responsabilidad en la que nos encontramos al momento de compartir información, contenidos a través de este medio. Depende o abarca muchos aspectos que deben ser considerados importantes. Como se lo mencionó la compañera, el poder tener una buena cámara, un micrófono, una comunicación, un internet estable nos va a permitir que esta comunicación sea eficaz y efectiva. Nos encontramos en un medio cambiante, en un mundo muy globalizado, y pues tenemos la oportunidad de brindar este tipo de educación, y lo que debemos hacer en estos momentos pues, es aprovechar. Sin lugar a duda, la videoconferencia sí presenta un amplio espacio con respecto a lo que es la presencialidad. Permite ciertos puntos positivos, también nos encontramos en ciertos puntos negativos, más sin embargo, este es un proyecto, un proceso que nos brinda la educación y debemos aprovechar. Perfecto, muchísimas gracias Daisy, pues en realidad todas sus aportaciones son muy válidas, pues aquí tenemos un ejemplo de videoconferencia que utilizamos en la Universidad Técnica de Manabí, y bueno, pues hemos analizado algunos medios de comunicación con los que nosotros trabajamos y estamos en constante contacto, ¿sí? Y pues si nada más que aportar por ahora, pues porque el tiempo del video pues se puede alargar mucho si nos podemos hablar de todas las herramientas. Simplemente hemos analizado las que más utilizamos en la Universidad Técnica de Manabí. Doy por terminada esta reunión. Muchas gracias por sus excelentes aportaciones, la economista Betty Triviño y la licenciada Daisy Cedeño, pues docentes de gran experiencia en este tipo de educación, pues, y hemos aprendido mucho. Esperando que no sea la última sesión en que podamos hablar de este tipo de temas, sino que sean muchas más adelante, ¿no? Que tengan un excelente día. No sé si tengan algunas últimas palabras. No, yo no. Nada más que decir. Nada más que decir. Gracias a cada uno de ustedes por permitir haber estado unos minutos en esta videoconferencia a través de estos espacios y ser partícipes de aquellas herramientas que
de a poco como formadores de docentes, de estudiantes en línea, pues vamos a tener la oportunidad de ponerla en práctica. Gracias a usted, Orlando, y a Daisy. Bueno, Gracias. Gracias gracias, también a Miriam. ustedes, compañeros. Buen día. Chao.